Vamos a iniciar nuestra plática de hoy en este espacio Cambio en el Debate del periódico Cambio de Michoacán. Y hoy nos da mucho gusto que esté con nosotros el licenciado Ramiro Arroyo Ceja, originario de Zamora, Michoacán. Y él hizo estudios, una licenciatura en Economía en la Universidad de Guadalajara y ya tiene por aquí en Morelia algunos años, muchos años, y él forma parte de Colegio de Economistas a nivel nacional y hoy está con nosotros para platicar, darnos su punto de vista, su visión sobre la seguridad y la vialidad, no solo para Morelia, sino en Michoacán. Él como ciudadano, aparte de profesionista, tiene algunos puntos de vista, alguna experiencia en este ramo y hoy está con nosotros para platicarnos sobre eso. Licenciado, ¿qué nos puedes platicar acerca de la seguridad? Vamos a dividir en dos partes, sobre la seguridad y en segunda parte sobre la vialidad. ¿Qué nos puedes platicar tú? ¿A qué se debe esta situación de inseguridad que vive no solo el estado de Michoacán, sino la República Mexicana? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cuáles serían las causas? ¿A qué se debe todo esto? Buenos días, licenciado. Antes que nada, muchas gracias por invitarme. Enseguida vamos a entrar de lleno al tema que nos ocupa y lo más importante es, de acuerdo, como ciudadano, tú lo dijiste cabalmente, pero de acuerdo a la pregunta que tú me formulas y la experiencia que tuve yo en el ramo de seguridad pública como jefe delegado de tránsito en Michoacán, yo siempre propuse en las reuniones y creo conveniente que ahorita en este momento, de acuerdo a las circunstancias, es importante pues presentar un problema que ya nos aqueja y dar una respuesta o una solución, de tal suerte que pues el problema lo tenemos ya encima. ¿Cuál es la inseguridad en las calles, en las viviendas, en las carreteras, en los negocios, etcétera? Pero lo más importante es la propuesta. ¿La propuesta qué es o en qué consiste? Primero, tener policías capaces de resolver los asuntos que aquejan a una ciudad, en el caso de Morelia. La segunda, capacitarlos. La tercera, darles un salario digno para que ellos no tengan problemas para incurrir en irregularidades. La tercera, y esta es bien básica y bien importante, yo la viví en la ciudad de Guadalajara, en el fraccionamiento residencial Victoria, donde nos formalizamos como juntas de colonos para atender los problemas de la colonia, donde existe, esto inclusive sirvió como una especie de iniciativa de carácter municipal en el momento y después nacional. Esto de la vigilancia está estipulado en el artículo 115 y 116 constitucional de la República, donde le dan la autonomía y la participación a los municipios en 16 programas de la materia con el fin de poder sacar adelante ese tipo de problemas, sea vigilancia, sea aseo público, alumbrado, limpieza de camellones, etcétera. Lo más importante, yo aquí hago un llamado a la ciudadanía en lo general y en lo particular a la de Morelia. Hay que hacer un plan municipal de desarrollo que contempla los 16 programas a que tiene derecho de carácter nacional y de carácter municipal. Aquí el problema siempre se ha sustentado en que no hay recursos. La pregunta es esa y la respuesta es ¿y por qué no participamos los ciudadanos con un mínimo de recursos para sumarlos a los municipales y a los pocos federales
y hacer un triángulo donde participemos los tres, tanto en recursos económicos como en programas de participación. Muchas veces se dice que en vigilancia no se debe de cerrar las calles porque está prohibido. Pues si no queremos que las cerremos, vamos a formalizar las juntas de colonos y vamos a tener patrullas de primera, elementos de primera, servicios de primera, pero todo esto en conjunto entre la ciudadanía y el gobierno municipal. Licenciado, en este caso se dice en prensa, la gente lo comenta en la calle, ¿qué le estará pasando a la autoridad? ¿Qué le estará pasando a las instituciones? Que en este caso, por constitución, pues se debe proteger la vida de los ciudadanos, se debe proteger la propiedad de los ciudadanos. ¿Qué está pasando entonces con el cumplimiento de parte de la autoridad para garantizar esa seguridad en los ciudadanos? Yo siento, licenciado, que lo que está pasando es una consecuencia de un proyecto de carácter de vigilancia que no está adecuado específicamente a los puntos neurálgicos que se presentan. Siento que en todo proyecto o en todo programa debe de existir una planeación, y la planeación no está bien definida para poder atacar este tipo de delitos. Aparte de eso, aunado a que la planeación debe de ser enfocada y adecuada al lugar del origen, no a lugares ajenos al origen, para que tenga el efecto adecuado. Y en este caso, ¿qué piensa usted sobre que la gente se organiza, la gente para defenderse, y están apareciendo una serie de cuestiones, no solo a nivel estatal en Michoacán, sino a nivel nacional en algunos estados, los grupos de autodefensa? ¿Cómo los percibes tú? ¿Cómo ves tú esa actitud de la gente de autodefensa? ¿Estarán fallando las instituciones en la impartición de la misma justicia, o también se debe a una situación de pobreza, de desigualdad, una descomposición del tejido social? ¿Cómo observas tú los grupos de autodefensa? Se dice del Estado que no los van a permitir, ¿verdad? Porque como todos sabemos, pues el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza, pero en este caso, ¿cómo lo percibe un ciudadano este tipo de cuestiones de autodefensa? Licenciado, yo siento que aquí existen varios factores que inciden en este tipo de problemas, empezando por el económico, por el político, por el social. El económico, ¿en función de qué? De que pues no hay fuentes de trabajo que permitan que la sociedad o la ciudadanía se acerquen dineros para poder solventar sus problemas de carácter familiar. El político, yo siento que ya se está rebasando la autoridad, llámesele municipal, llámesele estatal, llámesele nacional, se le está rebasando porque no está en un momento dado la autoridad indicada tomando cartas en el asunto. Es por eso que aparecen ese tipo de personajes o de grupos. Y la tercera es de carácter, pues yo más que social le llamo jurídico, porque desde el punto de vista jurídico, eso dentro de la Constitución no existe. Tampoco está prohibido, pero no existe. Ahora, que esté en acuerdo o en desacuerdo, pues sería muy, para mí, es un asunto que yo como por medio de los medios de comunicación me entero, pero pues ahora sí que tanto tiene la culpa el que no la cumple como el que le jala, que es en este caso los grupos que existen. O sea, que es que si el que no la cumple de acuerdo a la Constitución no está haciendo su trabajo, pues los otros tienen derecho a hacer sus funciones para también tener el recurso. O sea, eso no quiere decir que yo esté a favor o en contra.
Sí, es muy importante porque de alguna manera estamos asistiendo como a una institución fallida, pudiera ser, donde están fallando las instituciones y de alguna manera la gente se puede hacer justicia por su propia mano. Desde el punto de vista jurídico no tiene el sustento, pero desde el punto de vista social, pues no hay el sustento, pero hay la condición para hacer ese tipo de situaciones. O sea, la gente ya en este momento no espera que llegue la autoridad para calmar los ánimos, sino se hace justicia por su propia mano. Entonces, esto es delicado y en cierto punto pues debe tener mucho cuidado para que en un momento dado la autoridad no sea rebasada, porque de lo contrario, pues esto puede tener un estallamiento de carácter político y social. Y en este caso, en concreto en la ciudad de Morelia, vemos cómo hay colonias que empiezan a cerrar calles. ¿Será legítima defensa de esas colonias que sufren los robos, que sufren los asaltos, la inseguridad en ese sentido? ¿Qué opinas tú sobre que la ciudadanía empieza a cerrar calles, colonias, y al rato pues los municipios empiecen a formar sus propias autoridades de autodefensa? ¿Cómo ves este asunto moreliano? Mira, desde el punto de vista jurídico no hay el sustento, pero desde el punto de vista social yo siento que sí lo hay. ¿Por qué? Porque si la autoridad no acude a los problemas que presenta la ciudadanía, pues lógico que la ciudadanía tiene que protegerse. Entonces, si la autoridad no tiene recursos, yo siento que aquí, insisto en lo que iniciamos a un principio, les falta planeación. O sea, a la hora que se junten grupos interdisciplinarios entre sociedad y gobierno para planear un programa, sea de seguridad, sea de ecosistema, del problema que sea, a Michoacán le ha fallado mucho la planeación. Hay profesionistas que conocen y dominan este tema y están fuera del ámbito público por X o por Z, pero están fuera. Tienen que andar emigrando a otros estados del país o ciudades donde se les tome en cuenta, donde se les brinde la oportunidad, donde se desarrollen como profesionistas para poder aterrizar sus proyectos de planeación. Aquí no, aquí todos los problemas que se suscitan en la ciudad se manifiestan de carácter político, no hay una solución. Entonces pudiéramos decir que hay los espacios en donde se maneja la seguridad, donde se protege al ciudadano, hay una ignorancia de esa gente, no se conoce realmente porque no hay una planificación. ¿Habrá alguna parte de ignorancia en ese sentido en la autoridad? Yo siento que más que ignorancia, son aspectos de carácter político donde los grupos... ¿O no está la gente indicada? Yo siento que por ahí va más bien. En la mayor parte de los estados o de las ciudades, para poder tener un puesto de carácter administrativo, siempre se escoge el perfil, la capacidad, y aquí en Michoacán no, aquí estamos acostumbrados a la amistad, al compadrazgo, al amiguismo, y los perfiles los dejamos a un lado, y esto provoca este tipo de problemas. Muy bien, entonces vamos a hacer un corte en este momento, y vamos a escuchar una musiquita, algo que Lupita nos va a poner por aquí, un buen rock para escucharlo, y continuamos en un momento más, licenciado. Gracias, licenciado. Sí, vamos a ver. Vamos a continuar con nuestro amigo licenciado Ramiro, que en esta ocasión nos viene a platicar sobre seguridad y vialidad en Morelia y en el estado de Michoacán. Quisiéramos, licenciado, que la opinión pública conociera tu experiencia cuando estuviste allí en un cargo en Policía y Tránsito del estado de Michoacán. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Qué aportaciones pudieras hacer hoy que ya no estás
para mejorar la cuestión de la vialidad y que va de la mano con la seguridad. ¿Nos pudieras platicar sobre esto? Y también sobre, qué bueno que mencionaste la falta de experiencia, de poner a gente, ¿verdad?, con perfiles para atender este tipo de problemas. Y en ese sentido, tú tienes la palabra, licenciado. Gracias, licenciado. Ya tocando el tema de tránsito en materia de vialidad, yo tenía un maestro que era historiador, que es historiador, y siempre antes de entrar a la clase decía: vengo a dar clases con los reyes de la ignorancia. Y pues nos sacaba de quicio porque teníamos que ponernos las pilas y despertar para ponerle atención, porque ya nos estaba picando a nosotros que éramos unos ignorantes. Entonces esto viene a colación, de acuerdo a la experiencia que tuve yo como jefe de delegados de tránsito en el estado, a analizar dos cosas: cuáles fueron mis experiencias y qué es la propuesta. Las experiencias son de tal suerte, existen un promedio como de 55 delegaciones de tránsito en el estado de Michoacán, dentro de los 113 municipios, con un promedio de 1.400 a 1.500 elementos en total de todas las delegaciones. Además cubren todo el estado, pero lo cierto es que con los problemas que se han avecinado en el estado, es poco el margen que tienen para participar en materia de tránsito y vialidad, ya que unos están vendidos con X o otros comprometidos con Z entre comillas. Porque lo cierto es que su función no la están llevando a cabo del todo total. Por un lado, sus ingresos que perciben como salarios son baja la cantidad, comparándolo con la media nacional de los policías de tránsito de otras entidades del país. Ellos no perciben ni el 50% de lo que gana un policía en Jalisco, en Guanajuato, en Guerrero, en X lugar. O sea, aquí los elementos de tránsito tienen un promedio de entre los 8 y 10 mil pesos, mientras que los otros elementos de otros estados tienen promedio de 18 para arriba. O sea, y tienen seguro, sí. Tienen seguro social, tienen seguro de vida, tienen armamento, tienen vestuario. Aquí hasta el vestuario que ellos tienen que pagarlo porque no tiene la institución para poder vérselos otorgar, a pesar de que es una obligación. ¿Sí? O sea, lo cierto es que incluso dentro de la ley orgánica y la constitución del estado de Michoacán, que data de 1964, está todavía obsoleta porque no tiene vigencia, de tal suerte que el fenómeno que se está presentando a nivel nacional se está presentando a nivel estatal, pero no han buscado o no han sabido, vuelvo a regresar a lo que se le llama la planeación, tanto en materia de vigilancia como en materia de vialidad. Ejemplo, el caso Morelia. Morelia tiene arterias o calles angostas donde la circulación es en doble forma, de uno va y uno viene. Y yo siempre he estado de acuerdo con el famoso lema de uno en uno, pero muchos michoacanos y muchas gentes que visitan Michoacán no saben ese proyecto. Muchos lo respetan, muchos no lo respetan. Ahí es donde inciden los accidentes. Uno sí dice, me voy a parar porque dice uno en uno. El que no sabe se pasa de filo y ya hubo accidente. Y entonces esto permite que en un momento dado se ha implementado no nada más en Morelia, sino en otras ciudades del estado, y ahí es donde inciden los accidentes, lejos del alcohol y de otro tipo de situaciones. Pues yo creo que, insisto en mi palabra, planeación, concientización, ubicación, información, para que en un momento dado el que traiga un volante en la mano, pues sepa cómo manejar, y no, aunado eso
a los encargados, a los dueños de los carros de sitio y de las combis y todo eso, que no respetan ni a su vecino, para no decir en otras palabras. ¿Por qué? Porque traen vehículos chatarra, no respetan las vialidades, se meten donde quieren, se paran donde quieren. Tal parece que no hay orden en materia de tránsito por lo que toca al área de transporte público de Michoacán. Tal parece que el estar en un puesto público hay que estar en un escritorio y no hay que salirle al toro por los cuernos. O sea, hay que buscarlo, hay que saber dónde están los problemas para ir a darles una respuesta. Y no hay que quererles dar una respuesta desde un escritorio. O sea, el señor gobernador dijo una cosa muy sabia cuando tomó posición. Dijo bien claro, haré cumplir la ley. Hay que ponerle comillas. ¿Crees tú que en este caso no está cumpliendo con la ley? ¿Y qué te parece ese problema del transporte público, que ya quieren incrementar las tarifas? Para la ciudad de Morelia, subirla a 8 pesos o a 10 pesos, ¿será afectar todavía más el bolsillo de la gente? Yo siento que sí, en primer lugar. ¿Pero se justifica ese? No, de que se justifica, no. Yo creo que se justifica que modernicen las unidades, ¿sí? Antes, o sea, para poder yo pedir un aumento, necesito poner ante la sociedad que el aumento está justificado con las unidades nuevas. Y que el servicio es mejor. Y que el servicio está mejorado. Pero ¿cómo estoy pidiendo yo un aumento si no mejoro el servicio? Entonces, yo no estoy de acuerdo en que se incremente, y más Morelia, que es una ciudad donde el área estudiantil es el que más la requiere. Y el área o sea, aquí no hay que desconocer a los personajes de la tercera edad también. Hay ciudades donde ya tienen el servicio de transporte. O discapacitados. Hay ciudades donde ya tienen el servicio para ese tipo de personajes, donde incluso tienen el acceso al vehículo, al transporte, a través de una rampa. Y aquí, cuidado al subirse, porque saben a qué horas sube, pero no saben a qué horas cae. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Yo creo que es mucha la responsabilidad que tiene el director del transporte público de Michoacán, que se salga a la calle a revisar y a vivir los problemas que aquejan para poderlos prevenir. Y a veces, Ramiro, la gente se queja del cambio de sentido de las calles. Se hace en base a una planificación, o a veces siento que es de ocurrencia los cambios de sentidos de las calles. De pronto aparece un sentido ya en la mañana y luego al siguiente día aparece otro. ¿Es ausencia de planificación o hay una idea de molestar a la ciudadanía? Yo siento que más que otra cosa es falta de comunicación. Si yo quiero cambiar la circulación de una calle en una forma, pues yo creo que lo menos que puedo hacer es informar con días de anticipación a través de los medios de comunicación que voy a cambiar esta arteria, ¿sí? De lo contrario, si la están haciendo con el ánimo de estar molestando a los vehículos o a los quienes los manejan a través de multas e infracciones, no se vale. Yo siento que lo más importante es yo insisto, la palabra que usó el gobernador de recién que entró, aquí necesita haber una reingeniería en materia de vialidad, en todos los ámbitos, pero en especial ahí. Y en este caso, a nivel estatal, ¿cómo andamos en vialidad? Pues Michoacán cuenta con un padrón aproximado de 1.600.000 vehículos en la entidad, de los cuales aproximadamente Morelia tiene un promedio de 500 a 600.000 vehículos que circulan diariamente la ciudad. Además, aunado a los 100.000 vehículos que entran y salen de otras entidades o de otras ciudades, estamos hablando de 600.000 vehículos. Por eso es que solamente para el caso de la Loma de Santa María tenemos un promedio de 200.000 habitantes y con una mínima de 25.000 a 30.000 vehículos que suben y bajan diariamente por 2 a 3 arterias. Allí
no es el hecho de que construyan o destruyan, el hecho es planeación, yo insisto en ese tema. O sea, que se programen horarios de subidas y bajadas en función de las escuelas y en función de quienes habitan esa zona. Y que se les dé vialidad, de una de subida y otra de bajada. Y yo insisto, yo no es que esté en contra del doble funcionamiento en las calles, pero en las ciudades del primer mundo, en las ciudades grandes, se les da la vialidad en un solo sentido para que tengan mayor rapidez, mayor fluidez y mayor calidad. Uh-huh. Y en este caso, licenciado, ¿tú qué opinas sobre, hay por ahí una idea del Congreso del Estado de reglamentar las marchas? Y pues nosotros sabemos que en la Constitución pues tenemos esa libertad para manifestarnos y siempre de alguna manera pues se afecta al ciudadano con una marcha. ¿Qué opinas tú de reglamentar las marchas? ¿Eso ayudaría a la vialidad en ese sentido? Yo no me opongo a que se reglamenten las marchas, porque esto iría en contra de la Constitución, la libertad de libre expresión y de manifestación. Y yo lo que creo conveniente es que nuestras autoridades no han capitalizado la idea que hubiese lugares específicos para que ellos se manifiesten y que no estén atentando, que estén entorpeciendo la labor del área del centro de la ciudad. O sea, que existan las marchas, sí, pero que se reglamenten también. Pero además de eso, que sea el uso especial para marcharse. Yo tengo en mente, hace años, en la ciudad de Guadalajara, un grupo de manifestantes se quisieron expresar en la ciudad de Guadalajara, donde el gobierno les dijo, manifiéstense, pero en X lugar, porque aquí vamos a respetar la libre expresión. Entonces, de tal suerte que yo siento, nos está perjudicando mucho a Michoacán el turismo. El turismo. Ya los dueños de los negocios del centro están reclamando y reventando los pocos ingresos que tienen por concepto de sus ventas. Entonces, aquí se debe reglamentar la libre manifestación, pero también se les debe dar lugar, espacios donde se manifiesten. ¿Y qué no sería importante también ver la parte de la autoridad? Es decir, ¿por qué la autoridad no da respuesta o por qué no se atiende con prontitud las demandas de las organizaciones, las demandas de los ciudadanos? ¿No será ahí un problema también de fondo? Entiendo de inmediato la pregunta. Yo creo que a la autoridad le hace falta mucha sensibilidad política para poder negociar las manifestaciones que existan, de tal suerte que aquí hablamos de experiencias al principio en mi materia. Yo cuando había algún problema en X ciudad del estado o en X parte de la ciudad, lo primero que llegaba y decía, nómbrenme una comisión, y a la comisión le decía, denme los 3 problemas que ustedes tienen. Y ya que negociábamos, que conciliábamos, que dialogábamos en sus problemas, yo les decía, lo único que requiero es que me desocupen el área que me están invadiendo, porque eso está perjudicando a la sociedad. Y sus respuestas se las daba de inmediato, no lo medían. Entonces, por eso yo insisto, falta sensibilidad, falta diálogo, falta planeación, falta gente que tenga el perfil indicado para las áreas correspondientes. Muy bien, licenciado. Pues el tema da para más, se requiere más tiempo y aquí el tiempo es muy cortito, pero vamos a dejar esto ahí y si quisiéramos también que nos dijeras si se requiere o se necesita también formar a la ciudadanía culturalmente, y eso de alguna manera consideras que ¿es necesario un programa en ese sentido? ¿O ya existen programas?
Lo existe, licenciado. Lo que pasa es que, acuérdense que en el reglamento de tránsito existe un programa que se llama Educación Vial. Que no lo lleven a cabo, porque eso inclusive, de acuerdo al reglamento que existe, debe de iniciarse desde las primarias, desde primero de primaria, secundarias, etcétera, y volantear a nivel de ciudadanía en qué consiste la educación vial, darle el derecho al peatón, cruzar X calle, tener vialidad X calle, en qué lugares debe de transitarse, en qué no, pero yo siento que la vialidad de educación, yo recuerdo que hace años en el centro de la ciudad existían niños que estaban tratándose de educar a la sociedad y tratándose de educar a ellos mismos mediante la educación vial. Que estaba el semáforo en verde, hacían que la ciudadanía pasara, la cruzara. Que estaba el semáforo en rojo, le decían, espérese a que llegue el semáforo de verde. O sea, había conciencia de entender la problemática, tanto del adulto mayor como de los niños. ¿Y eso se ha olvidado actualmente? Se ha olvidado. Definitivamente, que tenga conocimiento, no se ha echado a andar ese programa, que está constituido dentro de la ley orgánica de policía y tránsito. Si a eso le agregamos que anteriormente yo fui uno de los precursores que se les puso a todas las unidades, a todas las patrullas de la entidad, una leyenda que decía, sirviendo a la comunidad, y donde tenía los teléfonos. Esto se hizo con el ánimo de evitar la corrupción, el que yo te doy y tú no me haces nada, sino el que lo hiciera estaba cayendo en su delito por su propia cuenta, porque de lo contrario había esa leyenda en todas las patrullas del estado. Bueno, licenciado, quisiéramos que concluyeras con una invitación tanto a la ciudadanía como al mismo gobierno del estado para atender exactamente desde una planificación racional, para atender con sensibilidad, como dices tú, las demandas de los ciudadanos, las demandas de las organizaciones, y eso de alguna manera nos va a permitir pues garantizar esa vialidad, garantizar esa seguridad. ¿Qué podrías decir al respecto tú? Yo siento, más que llamado, yo siento que aquí debe de haber una coordinación entre la sociedad y el gobierno, tanto en materia de vigilancia como en materia de vialidad. Mientras que no haya esa planeación que debe de existir, ese conocimiento de la materia, por más que podamos, no vamos a dar una respuesta y los problemas van a ir creciendo. De tal suerte que, más que llamado, yo hago un planteamiento. Hay que echar a andar los programas que existen y innovar los que se pudieran hacer. De tal suerte que tanto la vigilancia como la vialidad en el estado tengan resultados efectivos, resultados que nos demuestren que tenemos la confianza en transitar tanto en las calles como en nuestros vehículos. Es el caso de estados como Guanajuato, como Jalisco, donde antes que nada el Estado de México, Nuevo León, o sea, se ha descuidado mucho esa área. Hay que poner mucho interés en la misma para poderla sacar adelante. Muy bien, licenciado. Pues te agradecemos tu presencia en este espacio y cambio en el debate del Video y Cambio de Michoacán, y estamos invitados para la próxima para continuar hablando sobre estos temas desde la ciudadanía, desde la gente que efectivamente sufre las consecuencias de esa inseguridad y de esa falta de vialidad que se funde en una planificación racional en donde realmente se sirva a la gente, se sirva al ciudadano en ese sentido. Gracias, licenciado, por estar en este espacio. No, gracias, licenciado, a usted por su invitación y por darme la oportunidad de expresar mis experiencias
mis conocimientos para beneficio de la propia sociedad michoacana. Como michoacano tengo una responsabilidad que es, hay que darle experiencia. Gracias, licenciado. Sí, hasta luego.